Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Queridas mías, queridos míos, bienvenidos a este episodio que, como veis, es un tanto especial porque hoy no hay invitado ni invitada, hoy solamente voy a hablar yo. Y bueno, este episodio no es uno más, ninguno es uno más, pero bueno, este es, podemos decir que es especial. No hay entrevista, no hay ningún tipo de recomendación científica, pero sí que va a haber reflexiones sobre mí, sobre mi vida personal, sobre un par de libros que he leído últimamente que me han ayudado mucho precisamente a estas reflexiones personales. Y bueno, nada, sencillamente lo que quiero es que sepas que esto es un episodio un poco más íntimo de los que escuchas habitualmente, porque es una conversación conmigo misma y contigo también, porque estás al otro lado. Muchos y muchas de vosotras estáis al otro lado desde enero de 2019, que se dice pronto. Así que bueno, me apetecía tener esta conversación conmigo y con vosotros así de tú a través de los micros. La razón por la que hago este episodio especial, lo de especial entre comillas, pero bueno, la razón por la que lo hago es porque llevo semanas, incluso meses, reflexionando, ¿no? Escuchándome a mí misma, pidiéndome parar. No desde el agotamiento, porque bueno, ya sabes que yo esto del descanso lo tengo interiorizado y lo tengo asumido, ¿no? Y sé cómo descansar. Por eso que no es una parada desde el agotamiento, sino desde la necesidad de silencio, de no escuchar. Es una necesidad de detenerme para replantearme el camino, para mirar las cosas con perspectiva, porque seguro que tú también te has dado cuenta que cuando estás metido en la rutina, aunque la rutina es maravillosa, pero a veces cuando estás metido en la rutina, que muchas veces esa rutina es un tanto acelerada, pues lo que puedes ver es lo que tienes justo delante, ¿no? Y así vamos, paso a paso, sí, pero viendo solamente con las luces cortas puestas. Y cuando uno para, lo que puede hacer, entre otras muchas cosas, es tomar perspectiva y ver las cosas con las luces largas y no solo ver lo que está a punto de pasar, sino ver qué va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de un mes y sobre todo qué queremos que pase, porque al final la perspectiva también nos sirve para ver dónde estamos, el punto A, ver el punto B, dónde queremos llegar y ver qué paradas tenemos que hacer en el camino, ¿no? Qué pasos tenemos que dar en ese camino para llegar a ese punto al que queremos llegar. Y aquí va una de mis primeras confesiones de este episodio y es que me ha costado más tiempo del que me hubiera gustado tomar esta decisión de hacer un parón, porque parar da miedo. Seguro que estás de acuerdo conmigo. Da miedo a desaparecer, en mi caso pues a desaparecer del pues este mundo digital que es tan importante, esto también entrecomillado. Miedo a dejar de estar en tu radar, ¿no? A que dejes de tenerme ahí como, ay, voy a escuchar el episodio de esta semana de Hanna. Esa sensación también da miedo, ¿no? Ese pensar de, bueno, ¿y si se olvidan de mí y en septiembre o en octubre o cuando sea que vuelva no se acuerdan de mí, qué? Entonces, bueno, esos miedos, vivir con ese miedo o manejarse en ese miedo, pues lleva su tiempo. Pero también es verdad que, vamos, de lo que yo me he dado cuenta es que seguir por inercia no tiene sentido. Y justamente esa inercia es lo que nos vende este mundo que hemos creado entre todos, ¿no? El seguir con la inercia y además sumado a lo que te decía antes de no ver las cosas con perspectiva, pues lo que haces es sigues, ¿no? Y si hoy el algoritmo de tal red social dice que hay que hacer esto, lo hacemos. Y mañana cambiamos a este otro contenido, lo hacemos. Y ahora el vídeo y ahora no sé qué. Yo lo estoy viviendo sobre todo con la transformación que está experimentando el mundo del podcast de formato puramente audio, que es el origen del podcast, a un formato en vídeo, que es maravilloso, pero es vídeo podcast, no es podcast. Y estamos ahora mismo, los que estamos dentro de este sector, viviendo un momento un poco de jaleo, porque se comparan cosas que son incomparables. Todos tenemos muy claro qué diferencia hay entre radio y televisión, ¿no? No se comparan estadísticas de una con otra,
para temas de publicidad, para tema de medición de audiencia, no es comparable. Ni siquiera se pueden comparar determinados programas de televisión unos con otros porque no tienen nada que ver. Sin embargo, en el mundo del podcast sí que nos están midiendo exactamente igual o prácticamente por los mismos criterios a los que hacemos solo audio desde hace muchos años, que no somos tantos en España y en este sector, nos están midiendo siguiendo los mismos criterios que a las personas que hacen vídeo. Ninguno es mejor que el otro, son totalmente diferentes. Entonces, bueno, en esta situación es en la que se encuentra, yo creo, ahora mismo el mundo del podcast. He hablado con otros podcasters, con productores, y estamos todos más o menos igual, ¿no? Planteándonos si tengo que dar el paso, doy el paso. Pero claro, es que ese paso supone transformar completamente nuestro modelo de negocio. Para aquellos que esto es una parte de nuestro negocio o una herramienta de marketing, es una transformación brutal y requiere una inversión tanto en recursos humanos como en recursos económicos que no todo el mundo puede asumir. Entonces, bueno, en esa inercia es en la que me he visto en los últimos meses, en ir dando tumbos de venga, lanzo un vídeo, no lo lanzo. Y vivir así para mí no tiene ningún sentido. Y estar creando también sin un propósito claro, simplemente crear porque ahora las plataformas dicen que hay que hacer esto, para mí es un error. Es un error porque yo lo que quiero es compartir valor, no compartir contenido. Es decir, mi objetivo es la calidad y no la cantidad. Yo no quiero compartir episodios al peso, ¿no? Quiero compartir episodios y contenido que realmente te ayude. Y esa es la lucha en la que nos encontramos, yo creo que muchos, o por lo menos yo voy a intentar no hablar en boca de nadie porque yo solo puedo hablar por mí. Y como te decía, justamente en estos meses, he podido leer entre todo lo que estoy leyendo para la tesis doctoral, que madre mía de mi vida, lo que es volver a estudiar casi 20 años después, pero cómo lo disfruto, o sea, cómo me hace, qué feliz me hace, o sea, la palabra es feliz. Pero bueno, lo que te decía, fuera de todos los textos académicos que estoy leyendo para la tesis, he leído 2 libros que realmente, o sea, yo es que creo tanto en la providencia y que las cosas pasan cuando pasan, porque tienen que pasar en ese momento, que es que estaban puestos ahí para mí, porque los tenía desde hace mucho tiempo y no los había leído hasta ahora. Te digo los títulos y los autores, aunque te los voy a dejar en las notas del episodio, porque de verdad que te recomiendo que los leas. Uno es La trampa del confort, porque una vida sin comodidades puede sanarnos física y emocionalmente. El autor es Michael Easter y aunque pueda sonar así un poco como autoayuda, tal, realmente tiene unas reflexiones brillantes sobre cómo estamos viviendo. Y el segundo libro se titula El tiempo y el autor es Stephen Klein, y ya te digo que ambos para mí han sido providenciales porque han reaparecido en este momento de mi vida profesional y me han ayudado a reflexionar sobre pues, esas trampas en las que caemos, ¿no? Esas trampas de no parar de hacer, porque no se puede parar. Esto lo hemos hablado en infinidad de episodios. Otra trampa, la de no parar de hacer lo mismo, ¿no? Por miedo a cambiar, por miedo a dejar de estar presente para los demás. Y también esas trampas menos evidentes, pero que también están ahí, en las que el tiempo se convierte prácticamente en nuestro mayor enemigo, porque nos dejamos arrastrar por el ritmo externo en lugar de vivir a nuestro propio ritmo. De ritmos propios también hemos hablado infinito en este podcast, porque los ritmos biológicos, los ritmos de cada uno, es algo científico de lo que hemos hablado mucho, pero si nos vamos ya a algo más conceptual, vivimos la vida, muchos de nosotros, al ritmo que marca lo de fuera en lugar de vivir a nuestro ritmo. Y eso es lo que pervierte el tiempo, el uso que hacemos del tiempo, la percepción que tenemos del tiempo y sobre todo lo que nos hace malgastar nuestro tiempo. Porque cuando vas al ritmo de otro y no vas a tu ritmo, vas como pollo sin cabeza. Esta frase también la hemos dicho millones de veces. Pero es que esa es la realidad. Vas como pollo sin cabeza intentando coger el ritmo. O sea, yo siempre me acuerdo cuando corría hace millones de años, antes de lesionarme viva, cuando corría yo siempre he sido de las lentas. Entonces, claro, como yo intentaba ir al ritmo que iba la gente rápida, porque yo no pierdo ni a las chapas, claro, pues iba como un pollo sin cabeza, reventada, así tengo las rodillas. En fin, que es que esto de ir al ritmo de otros en ningún caso funciona. Y en lo de vivir, trabajar, crear, menos todavía.
Así que lo que voy a compartir ahora contigo es, son, mejor dicho, algunas ideas súper potentes de los 2 libros que me han ayudado a dar ese paso, aparte de hablar con gente maravillosa y brillante que me rodea, que tengo la suerte de estar rodeada de gente muy, muy, muy alucinante. Pero bueno, aparte de esas conversaciones valiosísimas, pues estos libros también me han ayudado a decidirme, ¿no? A hacer esta pausa, a replantearme el rumbo de este podcast, a replantearme también un poco mi vida profesional, porque tengo demasiados platos ahora mismo en movimiento y eso tarde o temprano alguno se acaba cayendo y se acaba rompiendo. Entonces, bueno, quiero compartir estas ideas clave contigo porque creo que también te pueden ayudar. No sé en qué circunstancias, en qué situación te encuentras, tanto personal como profesionalmente, pero a veces escuchar estas reflexiones ayuda, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda mucho este tipo de contenido cuando lo escucho, así que bueno, aquí lo tienes porque seguro que alguna extracción puedes hacer de lo que te voy a contar. Y bueno, he dicho ya un par de veces, he hablado, ¿no? El rumbo de este podcast, ¿qué va a pasar con este podcast? Bueno, pues como ahora hay que crear hype para todo, es decir, crear ansia viva para todo, pues al final del episodio te voy a contar qué va a pasar con este podcast. Lo siento, no te lo voy a decir ahora, pero bueno, tengo que generar un poquito de intríngulis, un poquito de deseo para que sigas escuchando. Pero de verdad te digo que te va a servir, te va a gustar lo que vas a escuchar. Así que aunque te quieras esperar hasta el final para ver qué va a pasar con el podcast, lo que vas a escuchar entre medias ya te digo yo que te va a servir. Vamos entonces con el primer libro, si os parece, si te parece. La trampa del confort, de Michael Easter, ya te he dicho, maravilloso. Y evidentemente el tema central del libro es la adicción invisible que tenemos todos al confort, ¿no? a la comodidad. Easter nos recuerda que la comodidad se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Solamente nos damos cuenta cuando pasan cosas como, por ejemplo, el apagón y dices, ostras, ¿y qué hago yo ahora sin la lámpara, sin el agua caliente, sin el móvil, sin la tele, Pues vivimos rodeados de muchas comodidades, de muchos placeres instantáneos. Ojo, comodidad no quiere decir que sea malo, pero bueno, son cosas que no son imprescindibles y que en cierto modo pueden que nos hagan un poco más vulnerables y un poco más frágiles, ¿no? Haciendo alusión a este concepto de antifrágil. Y como te digo, estas comodidades nos alejan de la capacidad que tenemos de afrontar la incomodidad y de aprender a vivir en ella. Y esto, claro, hablar a día de hoy de vivir la incomodidad no nos gusta, pero la realidad es que la existencia humana es incómoda. Uno, porque no sabemos qué va a ser de nosotros. La incertidumbre es el pan nuestro de cada día, porque no sabemos qué va a pasarnos cada día ni cuándo va a ser el último día. Entonces, si partimos de esa incomodidad mayúscula, todo lo demás también lo es. Y en el día a día nos hemos hecho tan comodones que en el momento en el que nos quitan una de esas comodidades, ¿no? Uno de esos placeres instantáneos, ya no sabemos para dónde tirar. Y es que otra idea que nos da Easter en el libro, el confort moderno debilita nuestro carácter. Estoy súper convencida de esto. Y no solo el carácter, también debilita nuestra salud. No voy a entrar aquí, pero bueno, te recuerdo, por si no has escuchado los episodios sobre sueño, descanso, cronobiología, que nuestra fisiología está hecha para el contraste. Nos hacemos fuertes. En este caso, nuestra salud se fortalece cuando está expuesta al contraste. Pues en el caso de nuestro carácter, lo mismo. Cuando nos enfrentamos a la incomodidad, también se fortalece nuestro carácter. Y al contrario, cuando vivimos sin desafíos, se atrofia nuestra capacidad de ser resilientes, que no es otra cosa que podernos adaptar a lo que nos va pasando en nuestra vida. Entonces, recuperar el sentido de propósito exige en ciertos momentos salir de esas comodidades. Fíjate que no estoy hablando de salir de la zona de confort porque es una expresión supermanida que no me gusta utilizar. Así que voy a dejarlo en prescindir de algunas de esas algunas de esas comodidades, aunque eso suponga incertidumbre y miedo, que son dos emociones potentísimas. Bueno, yo diría que el miedo es la emoción más potente, la que más nos mueve, y en las que tenemos que saber manejarnos porque van a estar presentes toda nuestra vida. Y aquí, como solución, ¿no? O como herramienta, el autor, fijaros, nos lleva al mundo físico, nos lleva al cuerpo físico. Y lo que él propone precisamente es exponernos de forma voluntaria a desafíos
a incomodidades, ¿no? Que nos ayuden a cultivar ese carácter y esa resiliencia. Y esto es lo que te digo que en donde él se va al cuerpo físico, porque habla de los ayunos, la exposición al frío y al calor, la exposición a la actividad y al descanso, la exposición a la luz y a la oscuridad, exponernos al silencio, al aburrimiento, el esfuerzo físico, o sea, ese salir de ese estado, ¿no? Como ameba en el que todo es heterogéneo y nada cambia, porque eso nos ayuda a entrenar la mente y el cuerpo. Y además, porque salirnos, claro, él habla de la zona de confort como cárcel creativa. O sea, fíjate qué potente es esta idea. Salirse de esa comodidad, de ese estado de confort permanente, y esto sin lugar a duda la neurociencia lo ha demostrado, lo que hace es avivar y liberar nuestra creatividad. Entonces, ya te digo, esa manera de salir de la zona de confort, sobre todo a través del cuerpo físico, ayuda increíblemente a las capacidades cognitivas. En el libro, evidentemente, se habla del entorno digital porque sería utópico hablar o reflexionar sobre qué le pasa al ser humano actualmente sin entender el contexto en el que vivimos, que es eminentemente, bueno, no sé si eminentemente, pero es en gran parte digital. Entonces, por un lado, el autor habla del miedo a la irrelevancia, ¿no? Lo que te comentaba un poco antes, al final te subes a unos carros y sigues unos ritmos que no son los tuyos para seguir produciendo, seguir creando porque tienes miedo. Yo hablo en primera persona porque yo tengo miedo, de hecho, de dejar de tener las escuchas que tengo, de que me perdáis de vista, ¿no? Y al final ese es un miedo, pues es muy razonable cuando uno, en cierto modo, se dedica también a esto de la divulgación. Pero claro, el problema es que esa forma de producir al ritmo de otros y siguiendo, ¿no? los cánones y las normas y los criterios que marcan otros, pues es otra trampa, absolutamente, porque te pierdes, o sea, te pierdes de tu objetivo, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres aportar, de qué es lo que quieres conseguir y desde dónde quieres hacerlo, te pierdes porque no te da tiempo, o sea, no te da tiempo. El vivir al ritmo de otro lo que hace es que no te dé tiempo a hacer lo que tú realmente quieres hacer. Y la realidad es pues, que el entorno digital en el que vivimos es maravilloso, pero sí que ha provocado una pérdida de presencia, yo creo. Los dispositivos, las redes sociales, la sobreinformación, el ruido, nos distraen tanto que nos hacen perdernos y nos hacen perder de vista también a las personas que son referentes para nosotros. Fíjate, yo hace tiempo que no entro a Instagram a ver qué hay. Entro a Instagram para consultar las X cuentas que a mí me aportan y que yo quiero saber qué es lo que han hecho, qué es lo que en que han trabajado, en que han colaborado, que han compartido, que han reflexionado, pero no estoy ahí a la sopa boba, porque si no, yo me pierdo y sobre todo me pierdo a las personas que realmente me interesan, ¿no? Porque pues eso es, hemos perdido esa presencia, ¿no? La presencia real y significativa. Y otro de los grandes males que nos ha traído es pues este mundo digital, esta sobreinformación, esta hiperestimulación, es que nos hemos olvidado del valor que tiene el silencio y es casi un acto revolucionario querer disfrutar del silencio. El silencio ya no solo en cuanto a ruido, sino también el silencio en cuanto a actividad, ¿no? O sea, vivimos en la cultura de no parar de producir, no parar de rendir, estar siempre activos, estar siempre visibles. Y es que, aparte de agotador, es que tarde o temprano vamos a tener que parar. Entonces, si paras de forma consciente y de forma voluntaria, esa parada es mucho menos traumática, ya te lo digo yo. Y es que es eso, es que es casi contracultural, ¿no? Es ir contracorriente ahora mismo, buscar espacios de pausa y de silencio en el mundo en el que vivimos. Que, ojo, nos lo imponemos a nosotros mismos, pero es que es súper necesario. El silencio es una de las cosas que menos valoramos y yo creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos a todos los niveles, ¿eh? No solo por nuestra salud mental, sino también por nuestra capacidad de crear en todos los sentidos. Y, bueno, una última idea que me gustaría compartir del libro La trampa del confort
es una idea muy positiva, porque al final lo que viene a decir el autor es que la incomodidad es el camino hacia la autenticidad. Y me gusta mucho esta idea porque justamente eso, como hemos creado un mundo tan lleno de comodidades, pues claro, lo de que algo cueste, que algo requiera esfuerzo, pues cada vez nos produce más rechazo. Pero es que la realidad es así, o sea, atravesar el malestar, no escapar, sino atravesarlo y vivirlo, es lo que te acerca a tu verdad. Esto ya no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Te acerca a tu verdad y eso también es una forma de cuidarse a uno mismo y de respetarse a uno mismo. Alejarse del ruido exterior para conectar realmente con quién eres y sobre todo con qué quieres ofrecer al mundo. Y justamente hablando de esfuerzo, otra de las ideas maravillosas del libro es que presenta el descanso como una parte necesaria dentro del esfuerzo. Puede resultar paradójica la idea, pero creo que es una idea muy interesante y muy potente, porque a veces nos venden, ¿no? Nos hemos vendido a nosotros mismos que el descanso o el parar es lo contrario a esforzarnos, ¿no? Es como si descansas eres vago, si no descansas eres una persona súper valiosa, súper trabajadora, súper curranta. Y nada más lejos de la realidad. El descanso es una parte imprescindible del esfuerzo. Y esto, que a mí ya lo tengo muy, muy interiorizado, pero me ha costado mi tiempo entenderlo y asumirlo, es que es tal cual. Es que tú, para poder hacer un esfuerzo, para poder darlo todo, para poder ser tu mejor versión, no sé, busca la frase de moda que quieras, para conseguir eso de verdad y que no se quede en una frase bonita, en una gráfica de Instagram, tienes que descansar. Vale, ahí te dejo unas cuantas ideas sobre este libro La trampa del confort para que reflexiones. Y por si te quedas con ganas de más, aquí vienen las ideas que he extraído del otro libro que te comentaba, del libro titulado El tiempo. Que, a ver, no te voy a decir que es mejor que el otro, pero a mí es que el reflexionar, el estudiar, el leer sobre el tiempo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, me parece una de las cosas más interesantes. Entonces, por eso me ha gustado especialmente este libro. Una de las principales ideas que recoge la obra es la paradoja del tiempo moderno, ¿no? En el momento en el que tenemos más tiempo que nunca, esto muy entrecomillado, porque tiempo tenemos el mismo desde que el mundo es mundo, vamos a ver, 24 horas al día. Pero sí que es verdad que muchas de las comodidades que tenemos hoy en día, ¿no? Volviendo a hacer alusión al libro anterior, nos han permitido tener más tiempo ahora. No tenemos que lavar a mano la ropa, no tenemos que cocinar si no queremos, no tenemos que escribir a mano o escribir a máquina un libro, podemos dictarlo. O sea, yo qué sé, podemos hacer muchas cosas que nos permiten disponer de una forma diferente de esas 24 horas al día que todos tenemos. Pero la paradoja del tiempo moderno es justamente eso, que tenemos más tiempo, pero menos vida. Y tenemos más tiempo también porque, ya yéndonos al plano físico, vivimos más años que nunca. O sea, la esperanza de vida está ahora mismo en unos límites que no ha estado nunca, afortunadamente, porque eso quiere decir que la ciencia, la medicina y bueno, todas las ciencias asociadas están evolucionando. Pero vivimos más tiempo que nunca en todos los sentidos y, sin embargo, tenemos menos vida que nunca. Y además, vivimos con la permanente sensación de que nos falta tiempo. Y esto no nos había pasado nunca. Y sin embargo ahora es que es la frase yo creo que más decimos, es que no tengo tiempo. Esta es una idea que sobre la que habla muchísimo Byung-Chul Han, que sabes que es un filósofo que a mí me encanta, lo leo absolutamente todo sobre él. Estoy feliz porque le han concedido el Premio Príncipe de Asturias 2025 de Comunicación y Humanidades, o sea que estoy pletórica. Todos los años veo la ceremonia, pero este año más porque seguramente hable, y él es un tema que aborda constantemente, ¿no? Pues eso, como la aceleración nos desconecta del presente, y es que es lo que nos pasa, es que tenemos esa sensación de que no tenemos tiempo porque estamos desconectados del tiempo presente. Entonces, como estamos viviendo a la vez el pasado, el presente y el futuro, pues evidentemente es que no nos da tiempo, porque estamos viviendo varias vidas en una sola. Estamos viviendo 3 tiempos diferentes a la vez en el momento presente. Entonces, bueno, esta idea
de la paradoja temporal, es como la idea central del libro y bueno, yo os invito a que reflexionéis sobre ella porque es curioso, ¿no? Cuantas más comodidades tenemos, cuantos más dispositivos, aplicaciones, softwares, lo que quieras, que nos permiten hacer las cosas en menos tiempo y por tanto deberíamos tener más tiempo para disfrutarlo de otra manera, vivimos con la sensación y la angustia permanente de no tener tiempo. Y esto, aparte de paradójico, yo creo que es muy triste, ¿no? Otra de las ideas que se desprenden del libro es también es una idea sobre la que escribe mucho Byung-Chul Han, es la tiranía del reloj y de la eficiencia constante. Esto también es una de mis luchas. Yo todas las conferencias que doy hablo sobre esto, sobre esta obsesión por ser eficientes, productivos y rendir de forma constante. Para empezar, es imposible y no es sino una fuente de frustración permanente para nosotros. Precisamente porque esa obsesión por ser eficiente de forma permanente lo que hace es que perdamos el contacto con nuestro propio ritmo vital. Y ese intento de optimizar cada segundo del día genera ansiedad, como te decía antes, y una tensión que bloquea nuestra creatividad y nuestra capacidad de estar presentes. Entonces, aprender a vivir sin cronómetro es que es un arte, o sea, es parte del arte de vivir. Y es una cosa que espero en algún momento de mi vida conseguir, ¿no? Aprender a vivir sin estar sometida a la tiranía del reloj. Creo que es una de las cosas más difíciles o uno de los mayores retos que tenemos que tenemos ahora mismo los que vivimos en esta sociedad que premia la hiperactividad por encima de todo. Y mira, sí que hay un concepto derivado de este mundo tecnológico y digital que sí que nos puede servir para aplicárnoslo a nosotros mismos, que es el concepto de sincronización, pero no de sincronizar el iWatch con el iPhone, con la tablet, con el ordenador, con el dispositivo que sea, sino sincronizarte contigo mismo. O sea, la sincronización con uno mismo es un reto absoluto, pero es que esa es la manera de vivir, o sea, vivir alineado con tu ritmo interno. Eso es lo que genera bienestar. Mucho más, desde luego, que tratar de adaptarte a la velocidad externa que no genera en absoluto bienestar, sino que genera frustración. Y a propósito de los ritmos internos, me estoy acordando también de Murakami, ¿no? En el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, que también habla justamente de esto, de encontrar un ritmo propio, porque esa es la clave para no agotarse. Entonces, esta idea aplicada al mundo del deporte es perfectamente aplicable a nuestra vida y a nuestro día a día. Vivir al ritmo propio de cada uno, escuchando, por supuesto, los ritmos biológicos, pero también los ritmos vitales de cada uno y no intentar vivir al ritmo que marcan otras personas, que marcan algoritmos o que marca quien sea. O sea, el ritmo propio es el que tiene que primar, porque si no, tarde o temprano vamos a caer, pues eso, en la angustia, en la frustración y sobre todo en el desánimo, yo creo. Porque al final yo creo que si vives permanentemente siguiendo un ritmo que no es el tuyo propio, sino un ritmo que marca un factor externo, la motivación, el entusiasmo acaban desapareciendo y lo que aparece es el desánimo y la desesperanza. Otra de las ideas maravillosas que propone Klein en el libro es la reflexión sobre la angustia del tiempo perdido. Porque claro, si juntamos esta obsesión por estar produciendo constantemente, automáticamente, ¿qué es lo que nos pasa? Que si paramos un minuto para descansar porque no tenemos aliento, tenemos esa angustia y esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Y hemos olvidado que el tiempo vacío no es tiempo perdido. No es lo mismo tiempo vacío que tiempo perdido, porque el tiempo vacío puede ser el más productivo si lo utilizas para pensar y para crear. Y fíjate, otra paradoja de la vida moderna. Tiempo productivo para nosotros es aprovechar para ver muchas series, ¿no? No perdernos nada de todo el contenido maravilloso que hay en las plataformas. Pero mucho de ese contenido, si somos honestos, no te ayuda a pensar, no te ayuda a crear, no te ayuda a nada más que a perder tiempo. Sin embargo, eso no lo vemos como perder el tiempo, pero sí que sentarnos en un parque a observar, a descansar y a reflexionar sobre nosotros mismos nos parece perder el tiempo. Y justamente es en esa situación del parque o en la playa o donde sea que pares,
ese es el momento en el que el tiempo se expande. Fíjate. O sea, solamente cuando nos detenemos y dejamos ese comportamiento compulsivo, que es como nos comportamos la mayor parte del tiempo, solo entonces es cuando podemos escuchar de verdad qué quiere decirnos nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro deseo más profundo, solamente cuando paramos y escuchamos el silencio. No sé tú, pero a mí es que estas cosas me explotan la cabeza, porque fíjate que son ideas sencillas, pero es que tienen una profundidad y sobre todo es que van tan en contra de cómo vivimos actualmente que es totalmente revolucionario. O sea, hablar de pausa y de silencio hoy, pleno, ¿no?, en el año 2025, es que es revolucionario. Y para terminar, otra de las ideas que quiero compartir contigo de este libro es la idea de que el tiempo no se gestiona, sino que se vive. Ojo, no quiere decir que nos demos al libre albedrío y que no seamos organizados ni rutinarios, porque evidentemente para algunas cosas la rutina y el orden, sobre todo para lo que tiene que ver con la salud, es importante. Es una idea un poco más conceptual, ¿no? Pero creo que es una idea muy bonita, porque de nuevo vivimos, pues eso, con esta obsesión con la optimización, ¿no? Y optimizamos todo, desde la frecuencia cardíaca al sueño, a, por supuesto, nuestra agenda y nuestro tiempo. Y es que ese abordaje no nos lleva a ningún sitio, porque gestionar el tiempo, lo que pretendemos con esa idea de gestionar el tiempo es hacer más cosas. Pero es que la clave justamente es no hacer más cosas, sino de hacer mejor las cosas que son realmente importantes. Porque ahora lo que hemos hecho es convertirlo todo en una urgencia, en una emergencia de importancia suprema. Y no, hacer la compra no tiene una importancia suprema o no tiene la misma importancia que otro tipo de cosas. Digo, hacer la compra como podría decir cualquier otra cosa, no me entendedme. Pero es que es verdad, es que todo es urgente, todo es importante, entonces cuando todo es importante, nada es importante. Ya no sé dónde escuché esta frase, si en el podcast de Mel Robbins, no me quiero atribuir cosas que no son mías, no recuerdo ahora, pero es que esa frase es tal cual. Cuando todo es importante, nada es importante. Y a veces lo importante es simplemente no hacer nada. No hacer nada. Y bueno, hasta aquí estas reseñas sobre estos dos libros tan estupendos, hechas con toda la humildad. Me dejo muchas cosas, pero bueno, también creo que es importante que cada uno los lea y extraiga sus propias conclusiones. Pero bueno, espero haberte ayudado, por lo menos este ratito que hemos pasado juntos, espero haberte ayudado a reflexionar un poco. Y si sencillamente esto ha servido para que te pares 30 minutos, 32 que llevo ahora mismo de grabación, para que te pares y no hagas nada más que disfrutar de esta conversación entre tú y yo, pues oye, me quedo súper satisfecha. ¿Y qué va a pasar con el podcast? No me olvido que te he dicho antes que al final del episodio te lo iba a decir. Mira, si soy 100% sincera, ni yo misma sé qué va a pasar con este podcast en el medio y largo plazo. En el corto plazo sí que sé qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene? Pues desde el lunes próximo y durante las semanas del verano vamos a emitir una serie de episodios recopilatorios con fragmentos de distintas entrevistas del archivo de casi 300 episodios, 5 años, muchísimas horas de grabación. Y bueno, estamos haciendo un trabajo súper bonito de bucear en ese archivo y de ir recopilando las ideas más interesantes o las ideas más, yo creo, más transformadoras que me han ido dando los distintos invitados que han pasado por estos micros. Entonces estamos creando unos episodios especiales recopilatorios, concentrando, ¿no?, distintas entrevistas en cada uno de los episodios y pues eso, para que refresquéis, ¿no?, las principales ideas que hemos compartido a través de los micros en estos 5 años de programa. Y a partir de septiembre, pues te digo que no lo sé porque realmente no lo sé. Estoy trabajando con José, que es una persona que se ha incorporado al equipo
hace un mes. Él es productor, es mi productor y se incorpora al equipo. Ya trabajaba con Miguel, que es mi editor de audio, y José se ha incorporado, pues bueno, él viene del mundo del podcast y se ha incorporado al proyecto principalmente porque 4 ojos ven más que 2 y 2 cerebros crean mucho más que un único cerebro, y el mío está un poquito cansado ya después de tantos años. Y bueno, fuera de bromas, que al final el tener distintas visiones sobre un mismo proyecto ayuda mucho, y yo soy autónoma, trabajo yo sola y veo las cosas solamente a través de mis ojos. Entonces, bueno, gracias a José estamos dándole una vuelta al proyecto, sobre todo para que siga siendo sostenible. Este programa es un programa independiente, es decir, no está vinculado a ninguna marca ni ninguna plataforma, y además es un programa gratuito, es decir, tú no pagas nada por escuchar estos episodios que sinceramente creo que son de lo mejor que hay en el ecosistema del podcast. Honestamente te lo digo, no por mí, sino por los invitados que pasan por estos micros. Es verdad que de vez en cuando, no con la regularidad que me gustaría, tengo apoyo de distintas marcas que son, bueno, bombitas de oxígeno que van llegando para poder seguir manteniendo el coste que implica un programa semanal de podcast. Pero esto, también te soy súper sincera, no es suficiente. O sea, mi podcast no se mantiene gracias a la publicidad, sino gracias fundamentalmente a mi trabajo en mis asesorías, en mis consultorías y en mis conferencias. Por eso necesito otros ojos que me ayuden a ver el proyecto de otra manera y sobre todo que me ayuden a hacerlo crecer. Entonces, para eso necesitamos tiempo. De ahí esta parada que vamos a hacer. Así que lo dicho, a partir de la semana que viene vas a poder disfrutar de unos recopilatorios chulísimos con los principales mensajes y las ideas, yo creo, más potentes que han compartido los entrevistados y los invitados que han pasado por estos micros. Por supuesto, por este canal, pero también en mis redes sociales, en mi página web y en mi newsletter, anunciaré cuando tenga un poco claro y definido la nueva forma que va a tener este proyecto, pues lo comunicaré por ahí y nada, y seguiremos escuchándonos. Porque te recuerdo que este programa existe gracias a ti. Si tú no estuvieras al otro lado escuchando, esto no tendría ningún sentido. Así que quiero terminar, como termino siempre, dándote las gracias a ti personalmente por escucharme semana tras semana, por tu cariño, por tus reseñas, por tus comentarios, por tus mensajes en Instagram, por tus mensajes en la newsletter, por seguir apoyando un proyecto independiente y completamente autónomo, que hoy en día, te digo, no es muy fácil de mantener, la verdad. Así que gracias de corazón, feliz verano y, sobre todo, muchísimo descanso. Abrazo enorme. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.